¿Quién vino hoy buscando una palabra del Señor? Amén. Abra o encienda su Biblia conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Creo que esto es, yo le diría, una reflexión sobre los hechos que acontecieron un día como hoy, lo que estamos conmemorando, lo que estamos celebrando, desde la perspectiva de los discípulos. Hoy yo quiero que todos nos pongamos un poco en los pies de los discípulos. Vamos a leer lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 24, desde el versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Repita conmigo: Él vive. Y dice el verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, es decir, a los apóstoles, y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ella. ¿Usted leyó eso conmigo? Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por su hermosa palabra? Quisiera que oren conmigo brevemente. Señor, gracias te damos en esta hora, mi Rey. Eres tú el motivo de nuestra reunión, eres tú la causa, Señor. Por ti estamos presentes en este lugar, y queremos que tú hables a tus hijos en esta hora, mi Rey de Gloria. Te pido que me uses para tu gloria y tu honra, que pases el carbón encendido por mis labios, y tu nombre sea exaltado en este lugar para honra, gloria de tu nombre, mi Dios. Edifica las almas, habla a nuestros corazones con la palabra que sale de tu boca, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, evidentemente voy a hablarles acerca de la resurrección de nuestro Señor en ocasión de, valga la redundancia, del día que estamos recordando y que estamos celebrando. Y el texto que leímos acá en el libro de Lucas nos da una lectura cruda, real, verídica, de la situación en la que se encontraban los discípulos en el momento de recibir la noticia de la resurrección. Contrario quizás a lo que muchos de nosotros esperábamos, no había un ambiente festivo, no había un ambiente de expectativa alegre, de celebración, no había un ambiente de gozo, sino todo lo contrario. Ellos estaban totalmente tristes, estaban acongojados, estaban como sin rumbo alguno. Las escrituras nos enseñan, amados hermanos, que después de la muerte de Jesús, la mayoría de ellos, si no todos, entendieron que hasta ahí llegó todo. Yo no sé si en algún momento de tu vida en la fe tú has pensado: bueno, hasta aquí llegó todo. Ya yo no veo salida a esta situación. Ya hay un problema que ha llegado a mi vida donde yo entiendo que no hay ninguna salida. He intentado por todas las maneras posibles, mecanismos, tocando puertas y todo. Y a veces nosotros entramos en una situación como de jaque mate. Ya aquí no hay forma de salir de esto. Algo así como cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo. Frente al Mar Rojo está el mar, obviamente, y detrás de él está el desierto. ¿Para dónde iba a coger Moisés? No tenía salida
alguna. Pero al Dios al que nosotros le servimos no necesita de un bote para hacernos pasar por el Mar Rojo. Él tiene el poder de abrir el Mar Rojo para nosotros. Así que cuando tú te creas o yo que no hay alternativas, eso es en nuestra humanidad. Pero al Dios Todopoderoso que nosotros le servimos, tiene la salida que nosotros necesitamos, sabe abrir las puertas que nadie más puede abrir y sabe en el momento que nosotros nos encontramos, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras incredulidades, de nuestras faltas, de nuestros momentos bajos. Los discípulos estaban en un momento bajo. Me hubiese encantado leer otra cosa aquí en el libro de Lucas, pero Lucas, que no era uno de los 12, como todos sabemos, hizo una investigación profunda, como él mismo narra en el capítulo 1, y aquí nos dice la realidad como ellos se encontraban. Había un ambiente de incredulidad total, había un ambiente de tristeza, de decepción, una aparente derrota. Y la pregunta que muchos de nosotros podemos hacernos es, ¿por qué ellos estaban así? ¿Por qué en el que hoy en día debería ser recordado como el momento cumbre de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor, los encontró a ellos totalmente por el contrario, con una baja expectativa, en una situación de un nivel de incredulidad fuerte? Y yo, meditando en esta situación, puedo elaborar algunas alternativas en mi mente que usted también puede hacerlas conmigo. ¿Por qué ellos estaban así? Hay algunas razones por las que ellos pudieran haber estado así. ¿Por qué ellos se encontraban en esta manera? ¿Por qué no creyeron? Repito las palabras de Lucas. Cuando las mujeres llegaron y le contaron a ellos lo que había sucedido, ellos no dijeron, gloria a Dios, se cumplió lo que él dijo. No, les recuerdo lo que Lucas dijo que ellos dijeron, son locuras. Y añade, no lo creyeron. Pero ¿cómo así? Si estos son los que tenían información de primera mano. Si estos eran los hombres que escucharon las palabras del mismo Jesús, ¿cuáles son las posibles razones por las que ellos estaban así? Bueno, hipótesis número 1, tenían desconocimiento de que esto iba a ocurrir. Vamos a analizar eso ahora brevemente. Hipótesis número 2, ¿sería que ellos tenían una interpretación equivocada de lo que el Señor les había hablado? ¿Sería que ellos entendieron otra cosa? O la razón número 3, ¿será que había incredulidad total o parcial en los discípulos en ese momento? La razón número 1 la podemos descartar de por sí, porque el Evangelio de Mateo, leí en Lucas, pero el Evangelio de Mateo solamente nos dice que en 4 ocasiones distintas el Señor les había hablado a ellos que el Hijo del Hombre debía de morir y que iba a resucitar de entre los muertos. Ya ellos habían escuchado de Jesús en diferentes ocasiones, porque el Señor por lo regular siempre nos confirma asuntos importantes. El Señor nos habla, a veces tú no quieres hacer algo y Dios viene y te lo recuerda por medio de la manera que tú menos crees. Y Dios viene y te confirma, yo quiero que tú vayas. Jonás, a veces somos como Jonás, que no voy para Nínive, que no voy para Nínive. Y Dios, es para Nínive que tú vas. Tú quieras o no quieras, vas para Nínive. Y después ahí está Jonás, está bien, Señor, voy para Nínive. Después que salió todo mojado del pez, de la boca del pez. Entonces, en más de 4 ocasiones vemos que el Señor les habló acerca de o sea que el desconocimiento no era una excusa. Ellos sabían que el Señor le había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que resucite de entre los muertos. Y esta parte es importante porque no podemos quedarnos como algunos, que Cristo murió, que Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, no pudo sostenerlo y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. No podemos quedarnos con que murió. No, Él murió, pero resucitó, que es lo más importante. Entonces, desconocimiento no es. Pareciera entonces que el tema de la resurrección entre los discípulos era como un tema que estaba como en nebulosa, como de estos temas que sabemos que están ahí, pero no nos gusta hablarlos mucho. Por alguna razón quizás sentimos vergüenza de preguntar o no indagamos. Después de la transfiguración, ahora les hablo de Marcos. Marcos dice que después de la transfiguración Jesús les dijo, no digan nada de estas cosas, porque solo háblenlo hasta que yo resucite de entre los muertos. Después que Jesús les dice esto, dice Marcos que ellos dijeron, ¿qué será esto de resucitar de entre los muertos? Es decir, era un tema que estaba como un poco oscuro para ellos, como que no se atrevían a preguntarle al Señor, no lo tenían muy esclarecido. Así que la ignorancia no era la razón, ellos tenían información. Razón número B, ¿será que ellos tenían una interpretación incorrecta?
¿Será que no habían entendido bien la enseñanza del Señor? ¿Por qué les digo esto? Bueno, algunas personas pueden decir, quizás los discípulos, quizás los apóstoles tenían una interpretación espiritual de lo que Cristo estaba hablando. Quizás ellos creyeron que Jesús hablaba en términos alegóricos. Después de todo, Jesús mismo fue el que les dijo a ellos cosas como la siguiente: el Elías que había de venir ya vino y lo mataron, dejándoles entender que esa profecía del Antiguo Testamento no era que había que entenderla literalmente, sino que se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Entonces, quizás ellos entendieron, bueno, ¿sería que Jesús estaba hablando en términos espirituales? No, no podían entender eso, porque la profecía que él dijo de que iba a morir se cumplió físicamente, no alegóricamente. Ellos lo vieron literalmente en él. El Señor murió delante de ellos. Así que no podían alegar, ¿sería espiritualmente que él está hablando? No, ellos lo vieron que murió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será acaso algún tipo de incredulidad? Incredulidad parcial, yo diría, o total. ¿Por qué yo digo parcial? Bueno, porque en los tiempos de Jesús, el pueblo del Señor tenía el concepto de que iba a haber una resurrección. Pero cuando Jesús hablaba acerca de que Él iba a morir y Él iba a resucitar, eso como que ellos no lo entendían muy bien, porque ellos, al igual que los fariseos, a diferencia de los saduceos, ellos creían que un día iba a haber una resurrección general en un futuro. Y esa palabra nosotros la podemos ver en el escenario cuando Lázaro murió. Cristo llega, Marta y María lo reciben acusándolo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le responde, Él va a resucitar. ¿Y qué le responde Marta? Yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. O sea, ellos entendían que un día va a haber una resurrección como la habrá. Pero lo que ellos no entendían era la palabra poderosa que Cristo le dijo a Marta. Marta, tú no me estás entendiendo. Tú estás hablando con la resurrección y con la vida. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Miren, yo no sé si usted entiende lo que Jesús le dijo a Marta. Jesús no le dijo a Marta que Él tenía vida, no. Jesús no le dijo a Marta que Él tenía el poder de la resurrección. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El Señor al que tú le sirves no tiene el poder de la resurrección. Él es la resurrección. Él es la vida misma y Él vive por los siglos de los siglos. Y lo demostró resucitando dentro de los muertos. Así que ellos quizás tenían una comprensión parcial de lo que el Señor le había dicho, pero no total, no lo habían asimilado. Ahora bien, yo quiero que usted se ponga brevemente en las sandalias de los discípulos unos minutos. ¿Cómo usted hubiera interpretado ese evento? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo si hubiéramos estado ahí? ¿Qué hubiera dicho la Biblia ahí en Lucas 24:11? Y Elías se levantó rápidamente y fue lleno de fe a esperar a su Señor. ¿Qué hubiera dicho de ti? Y fue María rápidamente, y fue Jennifer rápidamente. ¿Y qué hubiera dicho la palabra? Hubiera dicho, y no, y José acobardado, no fue. ¿Qué hubiera dicho la palabra si nosotros hubiéramos sido uno de los 12? Pero para entender un poquito eso, yo quiero que entendamos lo siguiente. El Señor, miren cómo el Señor se fue revelando a sus discípulos. Aunque la Biblia nos dice en el libro de Juan que Andrés, el hermano de Pedro, inmediatamente le dijo, tú eres el Mesías. Esa verdad quedó semitapada por un tiempo, porque Jesús tenía razones por las cuales no quería que inmediatamente se empezara a decir, Él era el Mesías, porque el contexto en el que el pueblo estaba en ese momento, ellos estaban esperando un Mesías, pero no un Mesías que viniera a salvarlos de los pecados. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a salvarlos del yugo romano, que viniera a restaurar el reino de Israel, el trono de David. Eso lo vemos en el libro de Lucas, ahí más abajo, cuando Él resucitado le habla a los discípulos en el camino de Maús. Nosotros creíamos que Él era el que iba a restaurar Israel de los romanos, a quitarnos. Ellos tenían esa expectativa en su mente, no la que el Señor quería. Así que cada vez que alguien saltaba, ¡ese es el Mesías! Tranquilo, no hable eso todavía. ¿Cómo el Señor se fue revelando a los discípulos? Los llamó a todos y cada uno de ellos. Les permitió que lentamente y progresivamente fuesen viendo asuntos impresionantes, la autoridad con la que el Señor hablaba. Jesús se distinguía de los fariseos porque hablaba con autoridad. Y una cosa es hablar duro y querer tener un tono muy fuerte, y otra cosa es que los demonios se te sometan.
Jesús demostró no solamente con palabras, sino con hechos, que tenía autoridad de Dios. Y cuando venían a querer entrarle trampas, también demostró una sabiduría superior a la de Salomón. Le ponían ganchos impresionantes, se paraban delante de la gente. El pueblo está bajo Roma y los judíos están bajo ellos, pero quieren liberarse de ellos y van donde el Señor, tenemos que pagarle tributo a los romanos. Si dice que no, ahí están los romanos, lo meten preso. Y si dice que sí, ahí están los religiosos del tiempo. Le dice, es un traicionero, mira, apoyando el imperio romano. Y viene y le dice esa famosa frase, denme una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dejó contento a los romanos y dejó contento a los judíos. ¿Quién puede zafarse de la sabiduría de Dios? Señores, cuando yo iba hace rato que Dios venía, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios está lleno de sabiduría. En Él tenemos respuesta para nuestras necesidades. En Él está la salvación. Cristo mostró una sabiduría impresionante, pero no solo sabiduría, mostró una autoridad y poder de parte de Dios. Desde milagros que aparentemente son insignificantes, como convertir un agua en vino, lo fue llevando a ver, bueno, convirtió el agua en vino, wow, después sanó de la vista a un ciego, o fresco, después los cojos van caminando, wow, ¿y qué es esto? Un leproso es sanado, pero Padre amado, esto no es un profeta, esto es otra cosa. Y después lo ven hacer algo que nunca nadie había visto desde los tiempos de Elías, controló el clima con una orden. Y ya a la mitad de todo lo que yo le estoy diciendo hace rato, que Pedro lo había reconocido, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no es un profeta cualquiera. Y por supuesto lo vieron entonces también haciendo milagros extraordinarios que nunca antes quizás se habían visto, resucitando muertos, como la hija de Jairo y como el caso de Lázaro. Entonces, ¿cómo fue el Señor tratando con los discípulos hasta llegar al tiempo de la resurrección? De la misma manera como trata contigo. Te va llevando, se va revelando paulatinamente, te va mostrando su gracia, te va mostrando su amor, te va mostrando que tiene planes contigo, porque la obra de Dios en ti es progresiva y continua. Dios no ha terminado contigo, Dios sigue trabajando diariamente, Dios te sigue mostrando su misericordia. Cada vez que tú abres la palabra, algo te enseña el Señor. Cada vez que vienes a un culto, algo te llevas de parte de Dios. ¿Y por qué Dios sigue trabajando contigo? Porque Él te quiere llevar a la unidad de la fe, a la medida del estatura del varón perfecto, a que seamos igual a Cristo Jesús. Por eso la obra del Señor no termina. Los discípulos quizás pensaron, ya Él murió, hasta aquí llegó esto. Los discípulos pensaron, Cristo murió, ya parece que hasta aquí llegó esto. Y a veces tú también has pensado, quizás hasta aquí llegamos. Pues te tengo noticias de parte de Dios en esta mañana. Esto no termina cuando tú digas o cuando el diablo diga. Esto termina cuando Jehová de los ejércitos diga que termina. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y cuando ellos pensaban que el Señor había terminado, apenas se le estaba empezando. Todavía el ministerio de los apóstoles no había comenzado en el momento final de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo se fue revelando el Señor? De una manera progresiva. Le fue permitiendo que ellos se fueran dando cuenta. ¿Cómo ha trabajado el Señor en tu vida? ¿Cómo se ha ido revelando el Señor? ¿Cómo te ha ido mostrando su amor y su misericordia? Y la pregunta es, ¿para qué te ha ido mostrando el Señor todo eso? Entonces, el Señor trabaja de nosotros de una manera progresiva y una parte muy importante, Él nos va llevando al ritmo que nosotros le permitimos que Él nos lleve. Repito, Él nos va llevando al ritmo que nosotros le permitimos que Él nos lleve. Y aquí esto es muy importante porque a veces nosotros estamos de este lado orando, Señor, ayúdame en esta situación. Ayúdame con esta necesidad, ayúdame con esta situación y creemos como que es que Dios va a actuar de una manera quizás milagrosa, como Él lo puede hacer. Pero a veces nosotros nos encontramos orando por cosas de este lado, cuando Dios de aquel lado está esperando que seamos nosotros los que actuemos. ¿Y de dónde yo saco esto? Bueno, yo les he hablado de lo que dijo Lucas. Les he hablado brevemente de algunas partes donde Mateo habló y les mencioné un dato de Marcos. El Evangelio de Juan, que no es de los sinópticos, Juan habló de su propia fuente, vamos a decir. En la parte final, en el capítulo 16 de los discursos finales del Señor, Juan dice que Jesús le dijo lo siguiente a los discípulos. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decir. Y escuche eso. Pero ahora ustedes no la pueden sobrellevar.
¿Cómo así? O sea, el deseo de Dios es darnos más. El deseo de Dios es llevarnos más lejos. El deseo de Dios es enseñarnos aún más. Pero hay algo que limita a Dios y no es el deseo de Dios. Somos nosotros mismos los que limitamos al Señor. El límite no es Dios, somos nosotros que no le permitimos. Porque si a veces Él nos da más, no lo vamos a poder sobrellevar. Él fue llevando a los discípulos hasta un límite donde Él sabía, si les sigo dando más, no lo pueden sobrellevar. Quiero darle más. Entonces ahí entramos nosotros a veces, yo quiero más. Y Dios nos dice, yo también, eres tú que no me dejas. Y Dios quiere darnos más, Dios quiere mostrarnos más, pero a veces estamos muy distraídos con Netflix. A veces estamos muy distraídos con nuestros afanes diarios. A veces estamos muy distraídos con cosas secundarias en vez de enfocarnos en lo principal que es el Señor y su reino por encima de todas las cosas. Entonces queremos más, Dios también quiere darnos más. La pregunta es ¿por qué Dios no nos da más? Aquí Él les dijo a los discípulos, yo quiero enseñarles más cosas, pero ustedes ahora mismo les dio esperanza, ahora mismo ustedes no la pueden sobrellevar. Entonces, el límite no es Dios, el límite lo ponemos nosotros. Cuando Jesús estuvo en Nazaret, que era su pueblo de crianza, dice la Biblia en el libro de Mateo que limitó la cantidad de milagros por la incredulidad de la gente. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que Dios no hizo más milagros por la incredulidad de la gente. Es decir, Él quería. Hay cosas que Dios tiene una regla para algunas cosas. Dios tiene unas normas para algo. Usted nos ha preguntado por qué simplemente Dios no dijo, ya los perdona todo y punto. No, porque tiene que cumplirse la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Y para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. No se derramó la tuya, pero se derramó la de mi Señor y la de mi Salvador. En mi nombre y en nombre tuyo. Se cumple la justicia de Dios. Para Dios poder hacer algo en ese pueblo necesitaba de la fe, necesitaba que la gente, porque para acceder a Dios es necesario creer que le hay. Nadie puede acercarse a Dios y que déjame ver si tú estás ahí o no. Para acercarse a Dios es necesario creer que le hay. Hay que buscarle con fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Nazaret limitó la cantidad de milagros por causa de la incredulidad de la gente. Dice Mateo 13:58. ¿Qué limitó a Dios? ¿Él mismo o la gente? La fe de la gente. En la parábola del sembrador hay otra enseñanza similar. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Una semilla. Y sembró la misma semilla en diferentes lugares. Y la misma semilla que se sembró en diferentes lugares produjo frutos distintos. ¿Por qué? ¿Era el problema la semilla? No, era la misma semilla. El problema era la tierra donde caía la semilla. La misma semilla, distintos resultados por el corazón de la gente. Así que en esta mañana les pregunto, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi nivel de fe delante del Señor? ¿Qué tan sano está mi corazón para creer que Dios quiere usarme? Para creer que Dios quiere usarme a mí para salvación. Para creer que Dios quiere usarme a mí para liberar. Para creer que Dios quiere llevarme a mí a hacer una publicación de libertad a los cautivos. Para ser un discípulo del Señor. Para ser un testigo del Señor donde Él me envíe. ¿Cómo está mi corazón? ¿O está mi corazón lleno de amargura y lleno de incredulidad? Que cuando llega una noticia impresionante, yo digo, tú estás locos. Esos son locuras. Que el Señor resucitó, locura, no, ¿qué es eso? No, aterriza, mi hijo, vamos a hacerlo. No, el Señor anda buscando locos que le crean. El Señor anda buscando gente que le abran el corazón por completo. Gente que tenga un corazón entregado completamente a Él, que digan, sí, Él ha resucitado. Pero el límite no lo puso Dios, lo ponía la misma gente. El corazón de las personas. Yo no sé lo que Dios quiera hacer conmigo ni dónde Dios me vaya a llevar. Pero si yo no creo que Él convirtió el agua en vino, mucho menos voy a creer que resucitó. Porque Él me va llevando progresivamente. Al momento de la resurrección, Él entendía que ya los discípulos estaban listos para esto. Porque Dios actúa con un tiempo perfecto.
en un tiempo perfecto. Cuando Él resucitó, Él iba manillando el tiempo. Desen cuenta de eso. Desde el inicio Él iba manillando el tiempo. Cuando María, los católicos le dan una interpretación completamente, pero bueno, no es el tema. Cuando María en las bodas de Caná viene y le dice, mira, se acabó el vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, todavía mi tiempo no. ¿Qué tú quieres? No, todavía no. Y por complacerla, vamos a decir, lo hizo. Pero él mismo aclara, todavía. Él iba manillando el tiempo. Cuando le decía a la gente, cuando lo sanaba, le decían, no lo diga. ¿Por qué? Porque si empezaba a hablar mucho, el pueblo iba a querer que el tiempo de la crucifixión llegara antes de tiempo. Porque él sabía que cuando la popularidad de él creciera a un punto como tal, la gente, los religiosos lo iban a querer matar. Y él sabía que iba a morir. Él tenía calculado que iba a morir justo para el tiempo de la preparación de la Pascua, porque Él era el Cordero que se ofrendaba de parte de Dios en sacrificio por nuestros pecados. Él iba manillando el tiempo, todavía no. ¿Y en tu vida va Dios manillando el tiempo? Por supuesto que sí. Lo que hay que ver es que si tú te estás dando cuenta que Dios lo está manillando. Por tanto, yo no debo desesperarme. No se ha dado hoy lo que yo quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Algo mejor tiene Dios conmigo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, ¿quién limita las cosas, yo o Dios? Mi corazón va limitando al Señor. Ahora bien, repita conmigo, hay que vencer el límite de la incredulidad. Hay que vencer el límite de la incredulidad. Yo quisiera que usted piense brevemente ahora, ¿qué es lo más difícil que en su caminar de fe quizás el Señor le ha pedido a usted que permanezca creyendo? ¿Qué es lo más complicado que en su caminar con Cristo quizás el Señor le ha pedido? Mantente ahí, aunque no hayas visto nada. Quizás lo viste después, quizás todavía no lo has visto, quizás es hoy mismo, no lo sé. Quizás un tiempo de enfermedad, quizás un tiempo de angustia, quizás un tiempo de crisis familiar, quizás un tiempo de crisis económica. Lo que sea que haya pasado en tu vida, por mencionar asuntos populares, ¿qué es lo más difícil que el Señor te ha pedido? Llevar tu límite de fe al máximo, al máximo. Porque la escena que leímos ahí en Lucas 24 parece que llegó al máximo de los discípulos. Parece que llegó al máximo de aquellos que estaban en primera línea. Parece que llegó al tope donde ellos ya dijeron, no, ya esto es demasiado. Y donde todos ellos dijeron, esto es una tontería. Y lamentablemente digo, algunas personas pasan a la historia por un hecho en particular, cuando quizás hicieron otras cosas muy buenas. Lamentablemente, digo yo, el caso de Tomás es uno de esos. Tomás pasó a la historia. Si yo le pregunto a todos ustedes por qué Tomás es conocido, todos me van a decir, porque fue el incrédulo, porque fue el que no creyó. En esta mañana yo les voy a decir algo un poco interesante. Yo soy una especie de defensor de Tomás. Y les voy a explicar por qué. Tomás pasó a la historia porque él dijo, si yo no entro mi mano en los orificios, en sus manos horadadas, y si yo no toco mi costado, yo no voy a creer. Vamos a partir del hecho de que verdaderamente había en Tomás una mayor incredulidad. Yo no niego eso. Y de hecho, yo soy de los que digo que Dios no actúa por coincidencias. ¿Sabía usted eso? Dios actúa con propósitos. Yo creo que Jesús preparó un escenario donde se presentó a propósito en un momento donde Tomás no estaba, para que Tomás dijera eso y luego tratar con Tomás específicamente eso cuando se apareció en la otra ocasión delante de todos ellos con Tomás ahí, y va donde él y le dice, pon aquí tu mano y aquí en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, sí, yo reconozco que Tomás, en él había una incredulidad fuerte, mayor, que Jesús trabajó con él, yo no niego eso. Pero también, si usted analiza conmigo lentamente lo siguiente, y usted se pregunta algo, la realidad es que yo creo, cuando usted lee lo que hicieron los demás apóstoles, y lo que el mismo Jesús dijo que todos ellos iban a hacer e hicieron, la realidad es que yo veo que Tomás aparentemente era el imprudente que se atrevió a decir lo que los demás también pensaban. ¿Por qué yo digo esto? Porque si realmente todos los demás hubiesen creído que Jesús iba a resucitar como él dijo que iba a resucitar, iban a estar a la puerta de la tumba el domingo en la mañana. Sin embargo, no estaban ahí. No creyeron. Entonces, la diferencia entre Tomás y los otros 10, porque hasta ese momento ya eran 11, no era tanta.
La realidad es que ninguno de ellos creyeron. Quizás algunos de ellos quizás la mayoría de ellos estaban atemorizados porque sabía que había una persecución trazada. Quizás muchos de ellos estaban decepcionados porque la expectativa del pueblo en ese tiempo era que cuando llegara el anunciado Mesías iba a venir a liberarlos del yugo romano. Pero fíjense cómo es Dios, que el Señor no teme pasar por aquel que te decepciona. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido decepcionado de Dios porque el Señor no ha cumplido una expectativa que tú has tenido, porque no se ha cumplido una oración por la cual tú has estado orando, o porque no llegó en el tiempo que tú creías que ibas a llegar. A veces Dios no le pesa pasar por aquel que te ha decepcionado, porque los planes del Señor siempre y totalmente van a ser mucho mejor y más grandes que los tuyos. Mientras ellos estaban pensando en la libertad de su pueblo del yugo romano, el ojo y la meta del Señor no estaba solamente en Israel, sino que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ellos tenían los ojos en Israel y Dios lo tenía en el mundo. Lo de Dios siempre es más grande, siempre es mejor, siempre es mayor. Ellos pensaban en una salvación física y ahora. Y claro, con el beneficio de que yo estoy al lado del maestro. ¿Se acuerdan de la petición de la mamá de Juan y Jacobo? Señor, cuando tu reino llegue, que mi hijo esté a tu derecha y mi otro a tu izquierda. En Dominicana 2026, ¿usted sabe lo que es eso? Señor, ponme a Juan de ministro de la presidencia y ponme a Jacobo de ministro de Hacienda. Algo así fue que ella le dijo. O sea, estamos pegados contigo porque vamos a reinar. Y cuando Jesús empieza a decir que va a morir, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo que tú te vas a morir? ¿Y el reino? De ahí que muchas personas entienden que esa es la razón que Judas decide traicionar al Señor. ¿Por qué? Porque la expectativa se le cayó. Es una opinión, no es algo que está literalmente en la Biblia, pero es una opinión. Cuando Judas empieza a escuchar, pero él está hablando que se va a morir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con él? No, lo que yo quiero no se va a dar. Este hombre que salió y ahí entra Satanás y hace lo que tenía que hacer. Terminando, hay que vencer esa incredulidad. Y les hablé de la incredulidad de los apóstoles. Mas, sin embargo, les digo lo siguiente. Ellos al inicio, cuando llegó el momento de cumbre, no creyeron. Pensaron que era una tontería. Puede que se sintieran decepcionados, pero Dios tenía el objetivo en algo mucho mayor. Pero también les digo que aunque ellos no creyeron al inicio, el Señor siguió trabajando con ellos. Y después ellos creyeron a tal punto que entregaron toda su vida por el Señor. Todos entregaron su vida con el Señor. ¿Sabe usted que esa es una de las razones más fundamentales por las cuales usted puede creer que el Evangelio es real? Porque no solamente la Biblia lo dice, la historia lo dice, que ellos murieron martirizados por causa de la fe. Y les voy a decir algo, usted no va a morir por una mentira. Si ellos hubiesen creído que la resucitación, que la resurrección de Cristo fuese mentira, ellos no hubieran entregado su vida por Él. Y todos ellos entregaron su vida por el Señor. Ahora bien, muchos de nosotros quizás decimos, pero ellos estaban ahí. Ellos fueron los primeros testigos. Ellos eran aquellos de la primera línea. Ellos debieron de haber creído. Y estoy de acuerdo con todos ustedes. Pero sin embargo, también tengo que decirles que no debemos de poner mucha distancia entre ellos y nosotros. Porque si aunque ciertamente ellos debieron de haber estado ahí, ¿verdad que sí? Ellos eran los apóstoles, ellos eran los enviados, ellos eran los que estaban con Jesús. Si ellos Pedro no debió de haber seguido a Cristo de lejito, Pedro debía de haber estado ahí con Jesús. ¿Cuánto me hubiese gustado que al leer la Biblia hoy nosotros hubiéramos leído y los apóstoles estaban ahí temprano el primer día esperando a Cristo para que resucitara, porque sabían que iban a resucitar? Pero no fue así. No fue así, ¿verdad que no? Pecaron de incredulidad, pero no debemos de irnos muy lejos tampoco hoy en día. Porque si de verdad el pueblo cristiano, sobre todo evangélico, creyese de todo corazón, como se supone que debemos de creer, que un día como hoy, hace quizás unos 2000 años, Cristo resucitó de entre los muertos,
No debería de haber tanto pueblo viviendo entre dos aguas, un poquito en el mundo, un poquito con el Señor. Si de verdad creyéramos que Cristo resucitó de entre los muertos, no debería haber gente a mitad de camino con una fe a medias. Si de verdad creyéramos de todo corazón, todos los cristianos, que Cristo un día como hoy se levantó de entre los muertos, mi boca fuera diariamente un instrumento de salvación para otros y le predicara de que un día como hoy, lo más grande que ha acontecido en esta tierra ocurrió. Mi Cristo se levantó de entre los muertos, vive y reina por los siglos de los siglos, está sentado a la diestra de Dios. Nuestra boca no parara de declarar esta gran verdad. No hay algo más grande en esta tierra que eso. Nadie ha podido levantarse de entre los muertos. La tumba de Mahoma está vacía. La tumba de Buda está vacía. Está llena, perdón. Y la de Mahoma tiene los huesos de Mahoma. Pero la de nuestro Señor Jesucristo está vacía. La muerte no pudo contenerlo. Y esa verdad, amados hermanos, es la base fundamental de nuestra fe. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hace usted aquí en esta mañana? Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué servimos a Dios? Pero la razón fundamental de que estamos aquí es porque sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, en esta mañana, amados hermanos, termino diciéndoles en esta hora cómo está nuestro corazón delante de Dios ante esta verdad. Sigo yo al Señor de lejitos, de medias, porque algo trascendental pasó en la vida de los discípulos. Al principio ellos huyeron por su vida, pero después que creyeron de verdad, ya estaban dispuestos a entregarla por completo. A veces estamos siguiendo a Dios a medias. A veces estamos siguiendo a Dios de lejito, con un poquito de incredulidad. En esta mañana el Señor nos manda a servir al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, a amarle sin restricción alguna, a quitar de en medio todo obstáculo que venga a interrumpir mi vida espiritual, mi conexión con mi Señor. Algunos dirán, no hay que ser tan fanático. Yo no le diría fanático. Me gusta más la palabra consagración. Me gusta más la palabra vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Vamos a encontrarnos con dificultades, claro que sí. Pero el pueblo del Señor no está solo. Con nosotros está el Espíritu Santo que nos ayuda diariamente en nuestra debilidad. Con nosotros está el Espíritu Santo que nos recuerda la palabra del Señor. Cristo se fue, pero nos dijo, yo no los voy a dejar solo. La iglesia de Cristo no está sola. Con nosotros está el Consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a estar de pie. Aleluya. Aleluya. Es impresionante, amados hermanos, que lo que en un momento los discípulos pensaron, se atrevieron a opinar, esto es una locura. Yo quiero que usted medite en eso brevemente. Que los discípulos dijeron eso. Si los discípulos llegaron a decir eso, yo sé que todos nosotros en algún momento también, a veces la fe nos falta. Y yo veo a Dios, a veces nosotros pensamos que podemos decepcionar a Dios. La gran realidad es que ya el Señor conoce todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas. Recuerden que cuando el Señor le dijo a Pedro que él lo iba a negar, Jesús no le dijo, Pedro, ¿tú sabes qué? Yo creo que quizá tú me vas a negar esta noche, me parece. Tengo una sospecha, no fue eso lo que le dijo a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, la profecía de más corta duración, ¿saben cuál es? Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. La profecía de más corta duración, de más rápido cumplimiento, se la dijo Pedro, se la dijo el Señor a Pedro. Hoy, esta noche, tú me vas a negar 3 veces. El Señor no le dijo, yo tengo la impresión, ya el Señor sabía lo que iba a pasar. Y no por eso le dijo a Pedro, Pedro, ingrato, falta de fe, ¿cómo va a ser que tú me vas a traicionar? No, le dijo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, aleluya. Tú tienes un intercesor que clama al Padre por ti.
Tú tienes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú tienes al Espíritu Santo que también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú no estás solo. Ahí en ese momento, cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes quizás que te faltan las fuerzas, ahí está el Señor clamando por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Ya el Señor, tú no puedes decepcionar al Señor porque ya el Señor lo sabe. Y aún así te ama. Y aún así vuelve y te levanta. ¿Usted se cree que si yo hubiera sido el Señor, después de haberle dicho tantas veces, miren, yo voy a morir y voy a resucitar, y cuando le llegue la noticia de la resurrección, que yo me entere que ellos dicen, tú estás loco, ¿ustedes creen que yo me voy a sentir bien con ellos? Yo como un ser humano le digo, esto no vale la pena, perdí mi tiempo. Pero qué bueno que Dios no es así. Lo que el hombre piensa que perdió el tiempo, Dios no piensa que perdió el tiempo. De lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De eso que el mundo quizás dice perdió el tiempo, esos 11 transformaron el mundo. Porque llenos del Espíritu Santo somos mayoría. Así que cierren sus ojos en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Esta es una mañana de fe. Esta es una mañana de calibración. Aleluya. Esta es una mañana de ponernos en sintonía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Quizás aquí hay personas que vinieron en esta mañana pensando, ya el Señor terminó conmigo. Aleluya. Pero el Espíritu Santo te dice, yo no he terminado contigo. Aleluya. Apenas he empezado. Apenas he comenzado. Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Bendito sea el nombre del Señor.